Descansa sobre la base de la pelvis y se une al sacro. Además, proporciona apoyo al raquis torácico, que a su vez sostiene al tórax y los hombros. Entre todas las secciones de la columna vertebral, la lumbar es la más flexible y también la más afectada por problemas de salud debido al peso del cuerpo. En una visión frontal, el raquis lumbar se muestra como una línea recta y simétrica en relación con la línea de las espinosas. La anchura de los cuerpos vertebrales y de las apófisis transversas disminuye de manera uniforme de abajo hacia arriba. De perfil se puede observar las características de la lordosis lumbar y la postura del raquis, como el ángulo sacro determinado por la inclinación de la parte superior de la primera vértebra sacra respecto a la horizontal. Tiene un promedio de 30 grados. El ángulo lumbosacro, formado entre el eje de la quinta vértebra lumbar y el eje del sacro, tiene un promedio de 140. El ángulo de inclinación de la pelvis se define por la inclinación respecto a la horizontal de la línea que va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis púbica. Tiene un promedio de 60 grados. La flecha de la lordosis lumbar se puede definir trazando una línea desde el borde posterior superior de la primera vértebra lumbar hasta el borde posterior inferior de la quinta vértebra lumbar, lo que representa la curvatura de la lordosis lumbar. La reversión posterior indica la distancia entre el borde posterior inferior de la quinta vértebra lumbar y una línea vertical descendente desde el borde posterior superior de la primera vértebra lumbar. Esta distancia puede ser nula si la línea vertical coincide con la cuerda de la lordosis lumbar, positiva si el raquis lumbar se desplaza hacia atrás y negativa si el raquis lumbar se desplaza hacia adelante. Los componentes de una vértebra lumbar son más distinguibles en una vista desarmada. El cuerpo vertebral tiene una forma de riñón y es más ancho en su anchura que en su profundidad. Las dos láminas alzas y se inclinan hacia atrás y hacia adentro, pero su plano es diagonal hacia abajo y hacia afuera. Se unen posteriormente para formar la apófisis espinosa, que es muy gruesa y rectangular. Las apófisis costales, incorrectamente llamadas apófisis transversas, son de realidad restos de costillas que se insertan a nivel de las articulaciones y se inclinan diagonalmente hacia atrás y hacia afuera. El pedículo, una porción ósea corta que une al arco posterior al cuerpo vertebral, se inserta en la parte posterior del cuerpo vertebral en su esquina superior extrema. La apófisis articular superior surge del borde superior de la lámina en su unión con el pedículo. Su plano es diagonal hacia atrás y hacia afuera. Entre la parte posterior del cuerpo vertebral y el arco posterior se encuentra el agujero vertebral, que tiene forma de un triángulo casi equilátero. Algunas vértebras lumbares tienen ciertas características distintivas. La primera vértebra lumbar tiene apófisis costiforme y menos desarrollada que las otras vértebras lumbares. La quinta vértebra lumbar tiene un cuerpo vertebral más alto en la parte frontal que en el posterior, lo que da una forma cuneiforme. Cuando dos vértebras lumbares se separan verticalmente entre sí, las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior encajan dentro y por detrás de las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. Cada vértebra lumbar proporciona estabilidad lateral a la vértebra superior adyacente gracias a los topes que representan las apófisis articulares. Vértebras ligamentos se puede examinar con precisión mediante un corte sagital. Cuando se gira la mitad posterior del corte 180 grados, revela la cara anterior de los arcos posteriores de las vértebras lumbares con una vértebra separada hacia arriba. En el corte sagital se distinguen dos sistemas ligamentosos. El ligamento longitudinal anterior y posterior que recorren el corte sagital se distinguen dos sistemas ligamentosos. El ligamento longitudinal anterior y posterior que recorren toda la columna vertebral y un sistema de ligamentos segmentarios entre los arcos posteriores. El ligamento longitudinal anterior es una cinta larga y gruesa que se extiende desde la apófisis basilar del occipital hasta el sacro en la cara anterior del raquis. El longitudinal posterior de ligamentos segmentarios entre los arcos posteriores. El ligamento longitudinal anterior es una cinta larga y gruesa que se extiende desde la apófisis basilar del occipital hasta el sacro en la cara anterior del raquis. El longitudinal posterior también es una cinta que se extiende desde la apófisis basilar hasta el canal sacro. A diferencia del anterior, también es una cinta que se extiende desde la apófisis basilar hasta el canal sacro. A diferencia del anterior, el ligamento longitudinal posterior no se conecta a la cara posterior del cuerpo vertebral, permaneciendo separado por un espacio que contiene plexos venosos y perifraquidios. En el arco posterior, la unión se asegura mediante los ligamentos segmentarios ilios. La lámina vertebral se une a la siguiente a través de un ligamento grueso y fuerte. El ligamento amarillo. Este ligamento se inserta en el borde superior de la lámina debajo y en la cara grueso y fuerte. El ligamento amarillo. Este ligamento se inserta en el borde superior de la lámina debajo y en la cara interna de la lámina superior contigua. Además, interna de la lámina superior contigua. Además, cubre la cápsula y el ligamento anterointerno de las articulaciones psicofaciales. De esta manera, el borde anterior externo cubre la cápsula y el ligamento anterointerno de las articulaciones psicofaciales. De esta manera, el borde anterior externo del ligamento amarillo roza el contorno posterior del agujero del ligamento amarillo roza el contorno posterior del agujero de conjunción. De cada apófisis espinosa se encuentra el potente del ligamento interespinoso. Que se extiende hacia atrás mediante el ligamento supraespinoso. Este último es un cordón fibroso que se inserta en el vértice de la apófisis espinosa, que se extiende hacia atrás mediante el ligamento supraespinoso. Este último es un cordón fibroso que se inserta en el vértice de la apófisis espinosa. Además, entre los tubérculos accesorios de las superiores de las vértebras lumbares están orientadas hacia atrás. Se extiende a cada lado de un ligamento transverso que está bastante desarrollado en la porción lumbar. Se extiende a cada lado de un ligamento transverso que está bastante desarrollado en la porción lumbar. En las vértebras, la combinación de estos dos sistemas ligamentosos forma una unión extremadamente que conecta el borde posterior de las superficies articulares, mientras que en las vértebras lumbares inferiores el cilindro es más grande y por lo tanto su centro está más atrás en relación con el cuerpo vertebral. Cuando una vértebra gira sobre la inferior, lo hace alrededor de este centro, lo que implica un deslizamiento del cuerpo vertebral en relación con el de la vértebra inferior. Este tipo de movimiento no ejerce torsión axial en el disco intervertebral, lo que permitirá un rango de movimiento más amplio, sino más bien un deslizamiento lateral. Esto va a explicar por qué la rotación axial en el raquis lumbar es limitada tanto a nivel individual como en su conjunto. El raquis lumbar no está diseñado para realizar una rotación axial, ya que está limitado por la orientación de las carillas articulares. La charniana lumbosacra es una zona vulnerable de la columna vertebral. Cuando observamos desde una vista lateral, notamos que el cuerpo de la quinta vértebra lumbar, L5, tiende a deslizarse hacia abajo y adelante debido a la inclinación de la primera vértebra sacra, S1. Esto se debe a dos fuerzas, una perpendicular a la seta superior del sacro y otra paralela que empuja el cuerpo vertebral del L5 hacia adelante. Sin embargo, la unión sólida del arco posterior del L5 previene este deslizamiento. Desde arriba, las apófisis articulares inferiores de L5 se encajan entre las superiores de S1, resistiendo a ambos lados. La transmisión de estas fuerzas ocurre a través del istmo intervertebral, lo parte del arco posterior entre las apófisis articulares. Si el istmo se rompe, se produce una espondilolisis. Si el arco posterior ya no está retenido por las apófisis articulares superiores del sacro,
sacro, el L5 puede deslizarse hacia adelante, causando una espondilistesis. Los únicos elementos que mantienen sin a la quinta vértebra lumbar en su lugar, sobre el sacro, evitando que se deslice más, son el disco lumbosacro, cuyas fibras oblicuas están tensas, y los músculos de las correderas vertebrales, cuya contracción permanente es la causa del dolor en la espondilistesis. En una visión anterior de la charnela lumbosacra, las dos últimas vértebras lumbares están directamente unidas al hueso ilíaco mediante dos ligamentos iliolumbares. Se pueden identificar dos haces, el haz superior, también conocido como haz iliotransverso lumbar superior, y el haz inferior o haz iliotransverso lumbar inferior. A veces se pueden identificar dos haces fibrosos más pequeños, un haz puramente ilíaco o un haz sacro. Estos ligamentos iliolumbares se estiran o contraen según los movimientos de la unión lumbosacra, lo que contribuye a limitarlos. Durante la inclinación lateral, los ligamentos iliolumbares se tensan en el lado convexo, limitando la inclinación de la cuarta lumbar sobre el sacro a 8 grados. Por otro lado, en el lado cóncavo, estos ligamentos se estiran. Durante la flexoextensión, en una vista lateral, suponiendo que la cresta ilíaca es transparente, se observa lo siguiente. En la flexión, el lado superior del ligamento lumbar se tensa debido a que se dirige oblicuamente hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás. En cambio, en la extensión se estira. Por otro lado, durante la flexión, el haz inferior del ligamento lumbar se estira, ya que se inclina ligeramente hacia adelante, mientras que durante la extensión se tensa. En conjunto, van a limitar más la inclinación lateral que la flexión. Un corte transversal que atraviese la tercera vértebra lumbar y muestre su parte inferior facilita la clasificación de los músculos del tronco en tres categorías. En los músculos del grupo posterior, de los que hablaremos más adelante, los músculos laterovertebrales y los músculos de la pared del abdomen. Los músculos laterovertebrales y los músculos anchos del abdomen van a delimitar la cavidad abdominal donde se encuentra el raquis lumbar y los grandes vasos pervertebrales, como la aorta y la vena cava inferior. Los músculos posteriores del tronco van a estar organizados en tres planos, desde el más interno hasta el más externo: el plano profundo, el plano medio y el plano superficial. Cuando se toma el sacro como punto fijo, las fibras de estos músculos ejercen una fuerte tracción hacia atrás en la columna lumbar y torácica, por un lado alrededor de la charnela lumbosacra y por otro alrededor de la charnela toracolumbar. Además, realzan la lordosis lumbar, ya que contribuyen a las curvas parciales o totales del arco formado por la columna lumbar. Por lo tanto, no interesan el raquis lumbar, sino que lo tiran hacia atrás y lo curvan. La principal acción de los músculos posteriores es la extensión del raquis lumbar. L3 tiene un arco posterior más desarrollado, lo que convierte en un punto de relevo muscular entre los haces lumbares del músculo nonquismo, que se originan en el hueso ilíaco y se insertan en las apófisis transversas del L3, y los haces del músculo espinoso que ascienden hacia la columna torácica y tienen su inserción más baja que en la apófisis espinosa del L3. Esto significa que los músculos con inserciones sacras ilíacas desplazan la tercera vértebra lumbar hacia atrás, estableciendo un punto fijo para la acción de los músculos torácicos. Por lo tanto, L3 desempeña un papel crucial como vértebra pivote en la estática vertebral debido a su posición en la cima de la lordosis lumbar y a la horizontalidad de sus mesetas entre sí. Es la primera vértebra móvil en el raquis lumbar, ya que las vértebras cuarta y quinta actúan más como una transición estática que dinámica entre la columna vertebral y la pelvis. Por otro lado, la 12ª vértebra torácica, T2, marca el punto de transición entre la sifosis torácica y la lordosis lumbar. Esta vértebra, considerada una charnela, tiene un cuerpo vertebral relativamente grande en comparación con el arco posterior. Además, la compara como una verdadera rótula del eje vertebral. El conjunto de músculos laterales del tronco consta de dos músculos principales, el cuadrado lumbar y el psoas mayor. Cuando el psoas mayor utiliza su inserción en el fémur como punto fijo y otros músculos alrededor de la articulación de la cadera están contraídos, ejerce una fuerte influencia sobre el raquis lumbar. Esto provoca una inclinación del raquis hacia el lado de su contracción y una rotación hacia el lado opuesto. Además, al insertarse en el vértice de la lordosis lumbar, genera una flexión del raquis con respecto a la pelvis, lo que resulta en una hiperlordosis lumbar, especialmente evidente cuando la persona está en decúbito supino, con las piernas extendidas sobre la superficie plana. En resumen, ambos músculos del grupo lateral del tronco inclinan el torso hacia el lado de su contracción. Sin embargo, a diferencia del cuadrado lumbar, el psoas mayor no afecta a la lordosis lumbar y en cambio causa una hiperlordosis junto con una rotación del torso hacia el lado opuesto. Los músculos de la pared abdominal son el músculo recto del abdomen, los rectos del abdomen y los transversos del abdomen. En cuanto a la cinética de estos músculos, el músculo recto del abdomen se encarga de flexionar la columna, mientras que el músculo transverso del abdomen actúa como un corsé natural alrededor de la cintura, ayudando a mantener la postura y a estabilizar el tronco. En contracción bilateral, el transverso del abdomen va a realizar la compresión de las vísceras abdominales y la expiración. En contracción unilateral, la realiza la rotación del tronco. El músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo tienen su origen en la cresta ilíaca. El músculo oblicuo interno tiene inserción en duodécima y undécima costilla y las otras en la aponeurosis continua del cuerpo muscular que va desde el vértice de la undécima costilla verticalizándose en el recto abdomen, mientras que el músculo oblicuo externo tiene su digitación y se inserta en las 7 últimas costillas. Respecto a sus funciones, el oblicuo interno forma una lámina muscular localizada en la pared lateral del abdomen y el músculo oblicuo externo constituye la capa superficial de los músculos anchos de la pared abdominal. Sus aponeurosis participan en la constitución de la lámina anterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen y se entrecruzan en la línea media de su homólogo. Ambos delimitan el agujero superficial del conducto inguinal. Las fibras de los músculos anchos de sus respectivas aponeurosis tejen un corsé alrededor del abdomen. Cuando su dirección es paralela al eje que une al centro, se obtendrá una superficie cilíndrica. En cambio, si se hace girar en la parte superior del tronco, las fibras musculares se tensarán tomando una dirección oblicua y la superficie que envuelve todas estas rectas es una hipérbole de revolución cuyo contorno está entallada en forma de curva hiperbólica. La eficacia de esta se determina por la tonicidad no tanto de los músculos rectos sino de los músculos anchos. La rotación sobre el eje raquídeo lo realizan los músculos de la corredera vertebral y los músculos anchos del abdomen, tomando como punto fijo la aponeurosis transversa subyacente y la rotación del tronco. La acción principal la lleva a cabo los músculos oblicuos del abdomen. Su inserción a distancia del raquis sobre la caja torácica, movilizando también el raquis torácico inferior. Los músculos de la pared abdominal son potentes flexores del tronco. Movilizan el conjunto del raquis hacia adelante sobre la charnela lumbrosacra y el tronco lumbar, ya que su sección es muy importante. Necesita dos grandes brazos de palanca. El palanca inferior constituido por la distancia promotopúbica y el brazo palanca inferior representado por la consola que se apoya en el torácico inferior que representa el grosor del tórax inferior. El músculo recto del abdomen une directamente la apófisis tifoidea a la sínfisis púbica, realizando una flexión del raquis, el cual se ve reforzado por dos músculos anchos, músculos oblicuos interno del abdomen y músculo oblicuo externo del abdomen, los cuales unen el orificio inferior del tórax en el borde superior de la cintura. Estos constituyen un tensor oblicuo hacia abajo y hacia atrás. Además, ambos desempeñan el papel de sustentadores cuando más oblicuos son. Los músculos desempeñan una doble acción, ya que tanto flexionan el tronco hacia adelante como enderezan potentemente la lordosis lumbar. La curva del raquis lumbar depende no solo del tono de los músculos abdominales y raquídeos, sino también de ciertos músculos de los miembros
miembros inferiores unidos a la cintura pélvica. En posición asténica, la relajación de la musculatura abdominal conlleva la exageración en todas las curvas raquídeas, hiperlordosis lumbar, acentuación en la sífisis tóxica, acentuación en la sínfisis torácica, acentuación en la lordosis cervical. Por ello, en la cabeza se desplaza hacia atrás adelante. Por ello, la cabeza se desplaza hacia adelante. El músculo psoas mayor flexiona el raquis lumbar sobre la pelvis, acentúa la lordosis lumbar de la hipertonicidad del mismo. Esta condición también la adoptan los sujetos carentes de energía y voluntad, al igual que hay curvas parecidas en el raquis de la mujer en estado de avanzada gestación, desplazándose hacia adelante su centro de gravedad debido al desarrollo del feto, perturbando considerablemente la estática pélvica y raquídea. Los rectos del abdomen toman un papel muy importante en la corrección de la hiperlordosis lumbar localizado en el borde de la convexidad de la curva lumbar. Basta con contraerlos junto con los músculos glúteos mayores para conseguir un enderezamiento de la lordosis lumbar. La contracción de los músculos de las correderas lumbares conlleva la disminución de la sínfisis torácica y los músculos del raquis cervical permiten un enderezamiento de la lordosis cervical. De cúbito supino con los miembros inferiores extendidos, la atracción sobre los músculos psoas mayor provoca una hiperlordosis lumbar y produce un hueco debido a los riñones. En posición de cúbito supino con los miembros inferiores flexionados, la relajación de los músculos psoas mayores acarrea la retroversión pélvica y una disminución en la lordosis lumbar, consiguiendo una mejor relajación de los músculos espinales y abdominales. La posición denominada la relajación del plano de apoyo torácico descóncavo determina un enderezamiento de la lordosis lumbar y una lordosis cervical. El apoyo debajo de las rodillas flexionadas de la cadera, por lo que el músculo psoas mayor y los músculos isquiotibiales se relajan. En posición de cúbito lateral existe una convexidad lumbar inferior, la línea de las dos espinas ilíacas y la línea de los hombros convergen por encima del sujeto. Con esa postura no se consigue una relajación muscular general, provocando dificultades respiratorias durante la anestesia. La posición de cúbito prono tiene todos los inconvenientes del decúbito dorsal, agraviados por las dificultades respiratorias. No obstante, muchas personas adoptan esta postura para dormir, aunque la cambian de inmediato durante el sueño. Se tiende a cambiar constantemente de posición para una relajación sucesiva de todos los grupos musculares y el desplazamiento de los puntos de apoyo, ya que permanecer en un mismo punto de apoyo más de 3 horas puede producir escaras por isquemia de los tugumentos. La amplitud de flexo-extensión al raquis lumbar varía de acuerdo a los individuos y la edad, aunque se puede asumir que la extensión se acompaña de una hiperlordosis lumbar de 30 grados con amplitud. La flexión se acompaña con enderezamiento de la lordosis lumbar que tiene una amplitud de 40 grados. La amplitud total y acumulada de la flexo-extensión es de 83 grados, lo que aproxima los 70 grados citados anteriormente. La máxima flexo-extensión se sitúa entre L5 y L4, 24 grados, y va por orden decreciente L3 y L4, L5 a S1, todas ellas de 18 grados. Las interlíneas L2 a L3 y L1 a L2 son de 11 grados, por lo que el raquis lumbar inferior es mucho más móvil que el plano de flexo-extensión. La amplitud de la inflexión lateral o inclinación varía según la edad de los individuos, aunque se tiene un rango de inclinación de 20 a 30 grados a cada lado. Las amplitudes de inclinación, según tanto, disminuyen con la edad, siendo la máxima de 2 grados a los 13 años, alcanzados 62 grados, siendo entre 35 y 49 años una amplitud de 31 grados, disminuye 29 grados entre 50 y 64 años, y a 22 entre 65 y 77 años. La amplitud de la inclinación a nivel del disco L5 y S1 es bastante limitada. Su medición es difícil, ya que inmovilizar la pelvis y apresa la rotación del segmento torácico de raquis es complejo, pero la cintura escapular es móvil sobre el tórax, teniendo errores fácilmente. Gracias a Gracer Lucas, bajo agujas metálicas y anestesia local en cada una de las apófisis espinosas del raquis torácico lumbar, midiendo así su desplazamiento angular mediante captadores electrónicos altamente sensibles, lograron medir la rotación del raquis torácico lumbar durante la marcha y su amplitud total en aceleración y bipedestación. Durante la marcha, el disco T7 y T8 permanecen en el sitio, siendo la rotación máxima en las dos vértebras adyacentes. Esta amplitud decrece con regularidad hacia arriba y hacia abajo para reducirse de manera considerable en el raquis lumbar, por lo que la rotación del raquis lumbar es 2 veces menor que en zonas menos móviles del raquis dorsal. En la rotación total y máxima hay una ligera diferencia según se tome medida de aceleración y bipedestación. La aceleración es más limitada a la amplitud, ya que la pelvis se moviliza con más facilidad cuando las articulaciones de las caderas están fraccionadas. Para el raquis lumbar aislado, en la rotación total es tan solo de 10 grados, lo que corresponde a 5 grados de cada lado. Raquis torácico, la rotación es mayor, ya que alcanza 75 grados, por lo que 37 a cada lado, siendo de 3 a 4 veces mayor en el raquis lumbar. La aceleración, como en posición de bipedestación, en la amplitud total de la rotación es idéntica, variando únicamente las proporciones entre estas dos curvas. La curva de bipedestación muestra 4 puntos de inflexión en la zona inferior del raquis lumbar, cuya rotación es más amplia en la citada posición, siendo lo mismo en la zona de transición de la charnela toracolumbar. Cada nervio raquídeo sale del canal vertebral por un agujero de conjunción. Este está limitado por delante por el contorno posterior del disco intervertebral y la parte adyacente de los cuerpos vertebrales, por debajo del pedículo de la vértebra subyacente, por arriba del pedículo de la vértebra subyacente, por detrás de las articulaciones hipofisarias recubiertas por delante de su cápsula, y el borde lateral del ligamento amarillo que recubre la cápsula y avanza ligeramente sobre el agujero de conjunción. En este agujero, el nervio raquídeo debe perforar el saco dural a medida del cuello radicular, que presenta un punto fijo del paso obligatorio del nervio raquídeo, donde se quedará el sujeto por el saco dural. Este saco es otra denominación en el canal raquídeo de la dura madre. La capa más externa y salida del sistema nervioso, la médula espinal vista en un corte de la sustancia gris en el centro y la sustancia blanca en la periferia, está rodeada por el saco dural y alberga en el canal vertebral, tapizado por delante con el ligamento longitudinal posterior y por detrás por el ligamento amarillo. El nervio raquídeo que reposa sobre el pedículo de la vértebra inferior pasa de este modo por un estrecho de su ladero el nervio raquídeo que reposa sobre el pedículo de la vértebra inferior pasa de este modo por un estrecho de su lado entre el disco, por delante cubierto por el ligamento de la articulación ciboapofisiaria, por detrás cubierta por una prolongación del ligamento amarillo, siendo elementos sólidos y por lo tanto inaccesibles. El nervio raquídeo puede verse amenazado y comprimido por una hernia discal. Bajo el efecto de la presión axial, la sustancia del núcleo pulposo puede fluir en distintas direcciones. Si las fibras del anillo fibroso son todavía resistentes, la hiperpresión puede acarrear hundimiento de la meseta vertebral, tratándose de una hernia intraespinosa. A partir de los 25 años, las fibras del anillo fibroso empiezan a degenerarse, pudiéndose producir desgarros intracirculares entre sus diferentes capas, por lo que la sustancia del núcleo podría atravesar las fibras del anillo fibroso. Estas fugas pueden ser concéntricas, aunque a menudo son radiales. Las anteriores son más raras, en cambio las posteriores son muy frecuentes, sobre todo en sentido posterior lateral. Cuando el disco se aplasta, parte de la sustancia nuclear se difunde, pudiéndose alcanzar el borde posterior del disco y aflojar bajo el ligamento longitudinal posterior. A partir de la simple fisura, esta sustancia puede bloquearse debajo del ligamento longitudinal posterior, aún pudiendo reintegrarla en su compartimento del núcleo mediante tracciones vertebrales, aunque con frecuencia aún del ligamento longitudinal posterior, y puede quedar libre en el interior del canal vertebral, tratándose de la hernia discal libre migratoria. En otros casos queda bloqueado bajo el ligamento longitudinal posterior. Las fibras del anillo se cierran detrás de ella, impidiendo la posibilidad de retorno. En otros casos la hernia puede deslizarse bien hacia arriba o hacia abajo, tratándose de una hernia migratoria subligamentosa. Cuando la hernia alcanza la cara profunda del ligamento longitudinal posterior, tensa sus fibras produciendo dolor lumbar o lumbalgia. Cuando la hernia comprime el nervio raquídeo, es la causa de la radícula. La aparición de la hernia da resultado del deterioro por microtraumatismos repetidos y la degeneración del anillo fibroso en general, saliendo tras el levantamiento de una carga con el tronco inclinado hacia adelante. La flexión del tronco hacia adelante disminuye la altura de los discos en su parte anterior. La sustancia nuclear se proyecta hacia atrás
a través del anillo desgarrado persistente en los anillos fibrosos. Al iniciar el esfuerzo de levantamiento, la presión axial aplasta en totalidad el disco intervertebral y desplaza violentamente hacia atrás la sustancia del núcleo pulposo, alcanzando la cara profunda del ligamento longitudinal posterior. El enderezamiento del tronco finaliza el trayecto en zigzag, por lo que ha pasado el pedículo de la hernia discal, cerrándose de nuevo bajo la presión de la meseta vertebral, y la masa constituida por la hernia queda bloqueada debajo del ligamento longitudinal posterior, trayendo un dolor intenso dominado lumbar. El signo de Ashesh es un dolor provocado al tensar el nervio ciático o una de sus raíces. Se explora con el individuo de cúbito supino, elevando progresiva y lentamente el miembro inferior. Los trabajos de Charnelli han demostrado que las raíces se deslizan libremente a través de los agujeros de conjunción y que en el transcurso de la elevación del miembro inferior con las rodillas extendidas, las raíces se desplazan fuera del agujero de conjunción en una longitud que puede alcanzar 12 milímetros en el caso de una quinta raíz lumbar. Cuando el sujeto está de cúbito supino con los miembros inferiores descansando sobre el plano de apoyo, el nervio ciático y sus raíces están perfectamente distendidos. Cuando se eleva el miembro inferior con la rodilla flexionada, el nervio ciático y sus raíces todavía permanecen distendidos, pero si entonces se extiende la rodilla o bien se eleva progresivamente en el miembro inferior de la rodilla extendida, el nervio ciático se ve obligado a recorrer un trayecto más largo. En consecuencia, está sometido a una tensión creciente. El verdadero signo de Ashesh, que generalmente aparece por debajo de los 60 en flexión, de hecho por encima de los 60 ya no se trata como signo de Ashesh, puesto que la tensión del nervio ciático alcanza su máximo a los 60 grados.